Buenos días nuevamente. Vamos a pasar a la palabra de nuestro Salvador y Señor, al 12º sermón de la serie El Sermón del Monte, y como hemos dicho anteriormente, titulado La persecución en el creyente y el gozo en las pruebas. La persecución en el creyente y el gozo en las pruebas. Vamos a leer, si me acompañan, al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer hoy lo que es la última parte de la bienaventuranza, sabiendo que hoy es la segunda parte de la última bienaventuranza. Estuvimos viendo en el capítulo anterior, como ahora vamos a repasar, el versículo 10. Vamos a ver hoy el 11 y el 12 para terminar, Dios mediante, la bienaventuranza, y leemos desde el versículo 10, dice así la palabra del Señor: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Así, Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, una vez más, porque solo tú nos das esta oportunidad de poder oír tu voz por medio de la predicación. Gracias, Señor, por este privilegio que tú hoy nuevamente nos otorgas. Y así no por nada bueno de lo que tengamos nosotros, sino porque tu misericordia son nuevas cada mañana. Por eso, Señor, te pedimos que en este tiempo de predicación, empezando por mí hasta la última persona, que tú nos hables en nuestros corazones sabiendo la medida de necesidad que nosotros necesitamos. Que en esta mañana tú exhortes nuestros corazones, pero que a la misma vez nos muestre al Consolador de nuestras almas, al amado y Salvador Señor Jesucristo. Por eso, Señor, acompáñame en esta predicación, que no sean mis palabras, que no sea nada de lo que yo pueda pensar, sino que sea tu palabra, que sea el poder de tu Espíritu Santo actuando en nuestros corazones, oh Señor. Cámbianos, Señor, cámbianos por medio de lo que vamos a estar estudiando y escuchando hoy. Por eso, Señor, te pedimos así todas estas cosas, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como acabo de decir, llegamos a la segunda parte de la última bienaventuranza, no del último sermón de la serie del Sermón del Monte o del Sermón del Monte, no sabemos lo que va a pasar. Entramos ahora en la segunda parte, en el versículo 11 y 12, para decir que es una prolongación del versículo 10. Nosotros veíamos en el versículo 10, en el sermón anterior, la semana pasada, cómo eran bienaventurados los que sufrían una persecución, ¿verdad? Pero no por nada de lo que él pueda ver, no por nada de lo que una persona pueda tener como natural, no por nada de lo que pueda hacer en su vida diaria, sino únicamente por la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Nosotros ahora vemos en el versículo 11 y 12, para los que tienen Biblia, 11 y 12, que contiene un matiz más que el anterior. Es decir, el Señor vemos que lo que quiere hacernos y lo que hace entender, sobre todo, aquí, es darle más luz a lo que acaba de decir anteriormente. Podría haber terminado, ¿verdad?, en el versículo 10 y haber dicho simplemente que bienaventurados los que padecen persecución. Ya de por sí vemos luz ahí. Pero el Señor arroja más luz en el versículo 11, diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿verdad? Nosotros vemos que aquí el Señor pues repite de otra manera, ¿verdad? Pero dice lo mismo, que somos y seguimos siendo doblemente bienaventurados, doblemente gozosos, doblemente felices, doblemente dichosos, y podríamos sacar adjetivo, ¿verdad? Ahí hasta y terminar el sermón ahí. Y por ser perseguidos a causa de su justicia, a causa, como dice, a causa cuando sois cuando por mi causa, por la causa de Cristo, somos perseguidos. Pero nosotros vemos que ahora, aquí en esta parte, no solo va a decir esto mismo,
sino que está añadiendo, ¿verdad?, una parte más, está prolongando esta idea, diciendo que cómo reacciona el creyente en medio de esta situación. No solo el Señor empieza a decirnos en esta parte que vamos a sufrir persecución si estás en Cristo a causa de su justicia. No solo vas a sufrir persecución por vivir de esta forma, de esta bienaventuranza, por ser pobre en espíritu, por ser misericordioso, por llorar por tu pecado, por ser pacificador, por llevar y tener hambre y sed de justicia, sino que encima el Señor nos manda, porque es un mandato como nosotros vamos a ver, cómo debemos reaccionar ante tales situaciones. Es algo, ¿verdad?, que ahí sí nos llama la atención porque muchos son perseguidos, pero no todos reaccionan igual, ¿verdad? Y muchos que se muestran delante de Dios cuando las cosas van bien, delante de Dios como mejor cristiano, pero cuando empieza a cambiar las adversidades, cuando empieza a cambiar la situación de cada uno, ahí realmente se empieza a probar lo que hay. Nosotros ya, si empezamos, vemos, antes ya de meternos en el versículo 11, vemos como Pablo dice a los corintios que todas las cosas pues por fuego son probadas. Según tenga o según sea, si es heno o jarasca o madera será quemado. Pero si es oro o piedras preciosas, ¿qué pasa con el oro, verdad? Pues se funde y brilla más, ¿verdad? Pues nosotros vamos a ver todo esto hoy, Dios mediante. Pero ¿cómo reacciona, verdad, un pecador ante tales situaciones? Y sobre todo, ¿no?, ¿cómo reacciona un vil pecador cuando ve delante de un Dios santo, que es un Dios santo como que ha conocido y sabe que no tendrá por inocente al culpable, pero que derrama misericordia a millares? Viendo todo esto anterior, ¿verdad?, que es pobre, que así como acabo de decir, que llora por sus pecados. Pero ahora vamos a ver, seguimos viendo el carácter del creyente de una forma indirecta. ¿Qué quiere decir esto muy rápido? Directamente es lo que es el creyente y de manera indirecta es como le afecta al creyente, ¿verdad? Por ser como es. Por eso la persecución va a venir por ser como somos. La persecución en el verdadero creyente, en el verdadero cristiano, va a venir por ser como se es. Por eso, hoy en Noticia, el sermón va a ser dividido en dos aspectos principales. Casi siempre, ¿verdad?, tiene 3 puntos. Pues este va a tener hoy, si el Señor así lo permite, va a tener 2 aspectos principales y es el versículo 11 y versículo 12. Punto número 1. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Parte 2. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso, en el primer lugar, como así se titula el sermón, la persecución en el creyente. Punto número 2, el gozo en las pruebas. Por eso vamos a meternos en lo que estuvimos hablando en el versículo 10 la semana pasada para contextualizar. Y estuvimos hablando, ¿verdad? Estuvimos hablando anteriormente que la persecución no es por nada externo que no sea por la causa de Cristo. ¿Os acordáis, verdad? No es porque seáis irresponsables delante de la justicia terrenal, no es por vuestra forma de hablar, no es por ser, ¿cómo se dice?, extremista, ¿no? Como se dice y como estuvimos mirando, por ser, no ser precavido a la hora incluso de hablar delante de no creyentes. Esos amén prolongados, esos gloria a Dios, eso Dios te bendiga que suene fuerte cuando hay un incrédulo delante, ¿verdad? Estuvimos viendo todo esto, pero estuvimos viendo 3 formas de ser perseguido. Hay una forma que es físicamente, hay otra forma que es ideológicamente y también familiarmente, por así decirlo, ¿verdad? Físicamente, pues estuvimos viendo y hablando, ¿no?, de los hermanos que se encuentran en cualquier parte del mundo, que están siendo perseguidos, que están expuestos, ¿verdad? Nosotros aquí los jueves incluso también ahora estamos orando sobre estos hermanos, que el Señor pues le dé fuerza, ¿verdad? Porque el Señor da fuerza al cansado. Y que estos hermanos pues sabemos que están expuestos en el momento de decretos por la ley de cada país, de que sean expuestos a la pena de muerte, a la pena capital, por predicar el Evangelio, ¿verdad? Estuvimos viendo todo esto y ya esto nos debe de soltar el corazón. Sabéis que hay hermanos que están perdidos, que están apartados, que están en casas,
cuando nosotros, pues mira, damos gracias al Señor, y es una forma también de ver y glorificar al Señor lo que el Señor nos ha dado en este local, ¿verdad? Pero que son hermanos que no tienen ni oportunidad de poder limpiar, porque están metidos en sitios donde realmente nosotros, hermanos, ni nos imaginamos. ¿Por qué no nos lo imaginamos? Porque no podemos verlo. Hoy en redes sociales hay muchas cosas, pero hay hermanos que no son tan conocidos, que están pues expuestos donde no tienen vía internet, donde no tienen redes sociales, y ellos pues no pueden mostrarse ni siquiera por dónde están. Es más, ellos ni se preocupan. Ellos es que no pueden, porque si saben dónde están, vuelvo a repetir, hermanos, ellos serían expuestos a la muerte. Ideológicamente, ¿verdad? La persecución que quizá nosotros aquí en España estamos más viviendo. Y esto se muestra a la hora de cómo manipulan, ¿verdad? A la hora de adoctrinar a nuestros niños, de adoctrinarnos a nosotros, de enseñar o intentar enseñar lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Y familiarmente, como el Señor dice, ¿verdad? En su palabra, no he venido para que tengáis paz, sino espada. Y pondré en contra a las nueras, a los suegros, los hijos contra las madres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nosotros vemos que hay una persecución familiar, ¿verdad? Cuando nos convertimos, cuando ven cómo éramos y cómo empezamos a actuar ahora. Ay, pero si antes tú llorabas por no ir al fútbol, por poner un ejemplo, y ahora lloras porque estás haciendo algo mal, ¿verdad? Y eso llama la atención, Pero hay un cuarto motivo por el cual no se puede dejar pasar por alto en esta serie. Y es el cuarto motivo, es de algo que también sufre el creyente. Y es muy fuerte decirlo y muy lamentable, pero la iglesia sufre también persecución por la misma iglesia. Desde la misma iglesia, desde adentro. Pero cuando hablo de la iglesia, hermano, empiezo desde adentro, desde la membresía de cada uno de los que estamos aquí, en cualquier iglesia local. Empieza desde ahí hasta la iglesia universal, como voy a intentar mostrar ahora. Y John MacArthur dice, cuando estaba en el seminario, que no pensaba que cuando saliera del seminario iba a pasar la mayor parte de mi ministerio rescatando el evangelio de la misma iglesia, rescatando el evangelio de la misma iglesia evangélica. Y esto es lo que pasa, hermanos, y entrando ya en este tema, ¿verdad? La persecución, vuelvo a repetir, vimos físicamente, ideológicamente, familiarmente, y lamentablemente es algo que tenemos que decir. Lamentablemente es algo que viene desde adentro de la iglesia. Y esto viene incluso, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando, hermano? Estamos hablando del Sermón del Monte, no hay que perder esa noción. Estamos hablando ¿de qué? De la bienaventuranza. ¿Qué es lo que venimos diciendo en toda la serie? ¿Qué son las bienaventuranzas? El carácter del creyente, ¿verdad? Es el carácter del creyente. Pues por eso mismo, entre los hermanos, vamos a sufrir persecución. Y empieza desde esto mismo. Hoy este hermano, por ejemplo, que lleva poco tiempo viniendo, o este hermano que ha venido a la iglesia, pero antes él era creyente, pero ahora parece que quiere dar como un salto a la santidad. Yo lo veía en la iglesia y apenas lloraba, y ahora viene cada 2 por 3 llorando por sus pecados. Eso sí hay que decirlo, hermano. Y viene llorando por sus pecados. Ay, pero hermano, este hermano se está volviendo muy espiritual, ¿no? Este hermano parece que ahora de pronto quiere pegar un salto a su nivel de vida y parece ahora muy espiritual. Y ahí es donde, hermano, lamentablemente empieza la persecución entre hermanos, entre nosotros mismos, ¿verdad? No apoyamos, hermano, en oración. Oye, hermano, ¿qué te pasa? Pues mira, hermano, el Señor me ha hablado en mi vida. El otro día escuché un sermón de Jesús Sánchez, ¿no? De un sermón de Sugel Michelén, de David Barceló. Y la verdad que el Espíritu Santo obró en mi corazón. La verdad que estaba actuando, yo sé que era creyente, no te digo, hermano, que haya nacido de nuevo, pero el Señor está actuando de una manera poderosa en mi corazón como antes no lo estaba haciendo. Eso, hermano, el Señor no termina su obra. No termina su obra cuando somos convertidos. El Señor no nos convierte y dice, bueno, ya te llamaré un día y ya te llevaré para el cielo. El Señor sigue obrando incluso más poderosamente entre los hermanos, incluso aún después de ser convertidos. Y así sigue operando en nuestras vidas, sigue operando en nuestros corazones. A través del Evangelio sigue operando en cada uno de nosotros, hermanos. El Señor no terminó
esa obra, ¿no? Como dice ahí Pablo en Filipenses, ¿verdad? Él comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Él empieza la obra el día que te convierte y Él la sigue perfeccionando cada día. Y ese hermano, pues quizá, hermano, necesite incluso más oración, más palabras. Aprovechemos de que el Señor le está hablando a un hermano en concreto. Oye, hermano, pues vamos a aprovechar, vamos a estudiar la palabra, vamos a quedar juntos, vamos a orar, vamos a mirar cómo el Señor está obrando en tu vida y que esto también sea ejemplo y testimonio de lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Y no que empieza la persecución y decir, ay, mira ese hermano, ya es más espiritual que todo. Y eso pasa, hermano, y eso pasa desde adentro de la iglesia. Por eso la persecución, lamentablemente, empieza desde adentro. Y muchos dicen, ¿no? Muchos dicen, incluso cuando está pues el Señor operando poderosamente con su Espíritu Santo, con su palabra, eso sí es operar con el poder del Espíritu Santo cuando empieza a cambiar a una persona. Y hay una hermana porque viene, sujeta a su marido, está cambiando y dice a lo mejor una hermana, pero eso forma más bien parte del carácter. Es que ella es más sumisa que yo no, yo soy un poquito más y menos, hermano, en la sociedad donde vivimos, que tenemos que integrarnos en esta sociedad donde ahora abunda el feminismo. Tú me vas a decir ahora a mí de que yo me sujete ahora un poco más a mi marido. No, no te lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra del Señor. Igual que a los maridos, para no dejar a los maridos. Lo digo así porque hay pocos hombres aquí. Pero sí, si fuese contrario, si un hermano llega y dice, hermano, me estoy dando cuenta y estoy viendo, el Señor me está mostrando en la palabra del Señor cómo el Señor ama a su iglesia, cómo ama a su esposa, cómo dio la vida por ella, cómo se dio, ¿no? No se dio. Y dice Pablo que yo debo de hacer lo mismo. Sé que no voy a alcanzar esa perfección en la vida, pero hermano, me tengo que esforzar, tengo que amar a mi hermano. Pero tú eres más amoroso que yo es que soy más duro y yo no puedo hacerlo. No, la palabra del Señor, ¿verdad? Y muchas veces es lo que pasa, ¿no? Se empieza a sufrir esta persecución desde dentro de la iglesia, empieza a sufrir, empieza esa murmuración, empieza la crítica, por así decirlo. Y sobre todo es algo que empieza a dañar a la misma iglesia. La misma iglesia empieza a sufrir persecución de los mismos que están ahí. ¿Os acordáis el ejemplo ese que puso Sugel Michelin? Que habría un hombre en el banco y le decía a otro amigo, oye, hermano, ¿habéis visto a aquella mujer que va por allí? Pues mira, esa mujer que está pasando ahora delante nuestra está desamparada, está sola, su marido no la atiende, es un desastre su vida. ¿Y tú cómo sabes eso? No, porque yo soy su marido, ¿verdad? Pues es lo mismo, es lo mismo. Es lamentable ver, y es algo que debemos de saber, que la Escritura así también enseña, que la iglesia sufre persecución de la misma iglesia. Empieza desde adentro de cada uno de lo que estamos aquí. Por eso sí que es verdad que abriendo un poquito el campo, empezamos por la membresía, abriendo un poquito el campo, también en las iglesias locales, ya entrando en la iglesia universal, hay cosas, por ejemplo, hermanos, que debemos de decir que no son negociables. Hay cosas, doctrinas, que no son negociables. Hay cosas que la Biblia llama pecado, aunque nos llamen legalistas, hermano, aunque nos llamen legalistas, cerrados, antiguos. Pero hay cosas que la palabra dice lo que dice y nosotros, muy sencillo, hermano, tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decir. Si la palabra de Dios no dice, pues no decimos. Y punto, ¿verdad? No leer más de lo que la Escritura enseña y no decir menos de lo que sí enseña. Y eso nosotros incluso lo vemos, ¿no? Lo hemos visto incluso en este mismo año, en todos los años anteriores. No solo nos tenemos que ir a lo antiguo, como estuvimos viendo y vamos a ver hoy también algunos ejemplos bíblicos de las persecuciones que ha tenido la iglesia, que sigue teniendo. Y hace poquito, por ejemplo, nuestro hermano Will Graham. ¿Qué es lo que pasó? Muchos de vosotros sabéis, en una red social tenía una página donde tenía miles de seguidores, pero el hermano nunca había sido perseguido ni denunciado por escuchar lo que muchos cristianos, entre comillas, querían escuchar. Que Dios es amor, que Dios te ama tal y como eres, que Dios te quiere mucho, ¿verdad? Y Cristo ha muerto, incluso Cristo ha muerto por todos nosotros. Bien, eso sí, ¿no? Pero el problema empieza cuando se empieza a denunciar, ¿verdad?, lo que la Biblia llama malo. Cuando se es malo y otros lo llaman bueno. Bueno, pues como sabéis,
en el momento de este falso autor, este falso maestro, este falso pastor, cuando empezó a sacar un libro que se titulaba Solo Jesús Marica puede salvarte, pues Will Graham, como muchos, empezaron a denunciar. Y lamentablemente, donde empezó la persecución a la página, entre otras cosas, ya atacaron a su persona, a su ministerio, dudaron de su fe. Lo peor fue que no fue personas que no se consideraban cristianas o que negaban su fe, sino que eran personas que se autodenominaban cristianas, donde están asistiendo todos los domingos, empezaron a denunciar, ¿verdad? Y esa página, esa red social democrática, entre comillas, llamada Facebook, ¿verdad? Pues bloqueó la página de nuestro hermano. Por eso, ahí es donde empieza, ¿verdad? Incluso empieza la persecución desde adentro de la iglesia local, de la iglesia universal. Y como dice Pedro, si esto pasa aquí en la iglesia, hermano, ¿qué no va a pasar en el mundo? Si esto pasa entre creyentes, ¿verdad? Sabiendo que somos pecadores, rescatados únicamente por la gracia, por la misericordia, por la sangre de Cristo, ¿cuánto más no nos vamos a encontrar ahí fuera, hermano? Por eso, dice en Primera de Pedro, a estos, a los de ahí fuera, le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, ¿verdad? Por eso, hermanos, es algo que no podemos pasar por alto y es algo que hay que decirlo, que los inconversos estarán por los siglos de los siglos en el infierno y estos son los que viven para sí mismos. ¿Habéis visto cuando contratan en una empresa? ¿Qué es lo que hace el que es contratado por una empresa? Empieza a no trabajar para sí, sino para otra persona, ¿verdad? El creyente, el bienaventurado, el que ha nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene el poder del Espíritu Santo, que lo guía día a día por medio de su palabra, va a vivir conforme al negocio de otra persona. ¿Qué decía el Señor cuando fue olvidado de niño, ¿verdad? En el templo, en los negocios de mi Padre debo estar. ¿Qué es lo que está un creyente? Yo ya no trabajo para mí, trabajo para Dios, ¿verdad? Pero estos inconversos, por mucho también que se hagan llamar cristianos, ellos tendrán la paga, como dice el Señor, ¿verdad? Y es cierto, digo que ya tienen su recompensa, porque ellos tendrán la paga de vivir para sí mismos, de haber enterrado ese talento, ¿verdad? Que el Señor dice en la parábola de los talentos, y sufrirán la paga de un Dios airado, la paga de un Dios eterno, y estarán por los siglos de los siglos ahí en el infierno si no se arrepienten. Por eso el amor al mundo es adulterio espiritual. Ese amor al mundo es cualquier cosa que no sea amar la palabra del Señor, ¿verdad? No es casualidad, hermanos. ¿Cree que es casualidad que se pueda saber, entre comillas, ¿no? A ver si me quiero explicar bien, saber lo que está en la palabra del Señor porque en el mundo no está? Es decir, ¿es casualidad que lo que el mundo enseñe siempre es contrario a la palabra del Señor? ¿Verdad? Siempre. Qué casualidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Todo lo que se enseña ahí no está en la palabra del Señor. Por eso Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermano, debo de aclarar que esto no quiere decir que la playa del mundo no puedo amar a la playa. No puedo pasar un fin de semana, por favor. El Señor ha creado y si se deleita, o mejor dicho, si el Señor ve que incrédulos e impíos, no arrepentidos, están en la playa, cuánto más sus hijos que disfruten de las cosas creadas, ¿verdad? Lo que sí es tener cualquier cosa en el corazón por encima de Dios, ¿verdad? Y eso el Señor lo llama idolatría. Por esto, hermano, la persecución también empieza desde adentro de la iglesia. El Señor dice, ¿verdad?, que el trigo y la cizaña crecerían juntos, y así enseña el Señor en su palabra. Por eso podemos deducir, ¿no?, por lo que vengo diciendo, que no todas las doctrinas sean importantes, sino que hay doctrinas en las cuales no tenemos que estar separados y no podemos separarnos de nuestros hermanos en la fe. Por ejemplo, sea la escatología, cesacionismo o continuismo, ¿verdad? Hay doctrinas realmente, como dice Sugel Michelin, muchos habréis escuchado, que es importante levantar el muro en el cual para saber qué doctrina, pero cuidado, no levantarlo demasiado alto que no podamos darle la mano al hermano, ¿verdad? Entonces hay doctrinas, incluso son llamados por muchos teólogos doctrinas secundarias. Hermano, vuelvo a repetir, no que no sean importantes, pero son doctrinas que no nos deben de separar de nuestros hermanos
en la fe, ¿verdad? De la fe cristiana. Pero hay doctrina o enseñanza, hermano, que no son negociables. Por ejemplo, la doctrina de la salvación. La enseñanza que la salvación no es por obra ha sido la enseñanza más perseguida desde todos los siglos. Y sobre todo, de lo que estamos hablando, hermano, desde dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque aquí está la cuestión, hermano. Si yo soy cesacionista y otro hermano es continuista, ahí realmente no se va a ver la salvación de una persona. Va a haber en el cielo hermanos continuistas y hermanos cesacionistas, ¿verdad? O que eran, allí ya serán, ahí ya serán de otra manera, cesacionistas. Hay hermanos que estaban diferenciados en la escatología, hay hermanos, y no sé si esto lo sabéis, habrá hermanos que eran arminianos, aunque arriba serán calvinistas. Pero sí que es verdad, hermano, fuera broma, sí que hay hermanos que serán arminianos porque los arminianos son nuestros hermanos. Pentecostales, muchos pentecostales, hermanos, son nuestros hermanos. Y por eso debemos de tener cuidado de tener aquí el muro un poquito bajo con los presbiterianos y aquí muy alto con los pentecostales. Ah, que son pentecostales. Hermanos, ¿pensa alguna vez que si Cristo ha muerto por él? ¿Ha pensado que Cristo estuvo en la cruz muriendo por su nombre de un hermano pentecostal? ¿Verdad? Hermano, estoy hablando hermano. Y por eso, en la doctrina de la salvación por fe, ahí está la cuestión y vamos a ver si somos creyentes o no, si somos cristianos o no, si somos salvos o no. Entonces, ahí está la situación. Pero hay religiones que dicen que mientras estén unidas y en paz, todo está bien, ya que todas las religiones llevan a Dios, ¿verdad? El budismo, el islam, como todas las que podemos enseñar y encontrar, todas enseñan en muchos países que hay un solo Dios, muchas religiones que llevan a Dios. Eso es lo que dice. Por eso, la doctrina de la salvación solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo a Dios la gloria, ha sido la más perseguida en toda la historia, porque ahí está la idem de la cuestión, ¿verdad? Si yo te enseño escatología, mira, hermano, no vas a poder ver, ¿verdad? A ciencia cierta, a no ser que realmente lo enseñe apuntando a Cristo, pero apuntando a la fe, apuntando a la gracia, apuntando a Dios, ¿verdad? Y sobre todo, el mayor engaño que el diablo ha implantado en estos lugares es pensar que hacen esto en el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos asesinatos ha habido a cuenta de esto mismo? Hermano, ¿por qué no es perseguido el Islam o el budismo? Si tú vas, por ejemplo, a un sitio donde se predica el Islam, se enseña el Islam y eres budista, o incluso si eres católico romano, te dan hasta un abrazo. Ah, sí, el Papa está enseñando que ahora las religiones tienen que estar unidas. No, pero mira, yo soy cristiano, pero soy católico, pero no romano. Yo soy, y empiezas a predicar el Evangelio y dices, ah, pues mira, has incumplido nuestras normas. Porque hay leyes expresamente contrarias para los cristianos bíblicos, para los verdaderos cristianos, ¿verdad? Y por eso muchos incluso dicen que eso lo hacen en el nombre de Dios. Porque, como dice en Juan 16, del 1 al 3, dice el Señor, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Fijaos, ¿no? Como dice, ¿por qué hacen esto? Porque no conocen ni al Padre ni a mí. En la Santa Inquisición, la Iglesia Católica Romana, una iglesia, entre comillas, que se hace llamar cristiana, entre comillas, católica, entre comillas, lo que sí es romana, eso sí, cuando adquiere el nombre de romana es porque adquiere, como estuvimos hablando, no sé si fue la semana pasada, que adquiere todas las costumbres de Roma. Y Roma adquiere todas las costumbres de todos los reinos anteriores, los medos persas, Grecia, Asiria, Egipto, todo ello, ¿no? Todo ello pues adquiere, por eso es romana. La Santa Inquisición mató a más de 30.000 personas en una misma noche, hermano. 30.000 personas en una misma noche. Y esto, lo peor de todo, es que pensaban que lo hacían en el nombre de Dios. ¿Y por qué lo hacían? Como hemos leído antes. Porque no conocen al Padre ni a mí. Aquí lo dice el Señor. Porque no conocen, porque por mucho que estén con manos alzadas, dicen ellos, por mucho que digan que conocen al Señor, aquí la cuestión no es que tú conozcas al Señor, es que te conozca el Señor. ¿Qué dice el Señor en Mateo 7, aquí en el Sermón del Monte? Apartaos de mí, hacedores de maldad,
nunca os conocí. No, nunca me conocisteis. Aquí la cuestión es que el Señor es el que conoce, no nosotros, el que conocemos al Señor. Y por eso, así, hermanos, también fueron mucho perseguidos en la antigüedad. Lo vemos en Hebreos 11. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pele de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto está en Hebreos 11:36, hermanos. Esto está, hermanos nuestros del pasado, de la iglesia primitiva y anterior, pues pasaron por todas estas cosas ya, hermanos, ¿verdad? Y por eso, así, ellos, ¿por qué fueron perseguidos? Porque no agradaron al mundo, porque no eran del mundo. ¿Por qué somos perseguidos, hermanos? ¿Por qué viene esa persecución? Porque el mundo habita las tinieblas, ¿verdad? Vino la luz y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que a la luz. Por eso mataron al Hijo de Dios y por eso nosotros vamos a sufrir cualquier persecución, desde adentro de la iglesia, ideológicamente, físicamente, familiarmente y todos los mentes que pueda haber, pero realmente nosotros vamos a sufrir esa persecución. Estos mando que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice el Señor, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, el Señor está diciendo que el siervo no es mayor que el Señor. Si yo he sufrido persecución, ¿quién eres tú para no sufrir persecución? También sufrirá persecución. Porque si a ti, en tu cuerpo, es perseguida la cabeza, va a ser afectada todo tu cuerpo, ¿verdad? Pues así el Señor también. Y por eso, hermanos, llegamos a un punto y nos hacemos una pregunta que no habíamos llegado antes. Hemos estado mirando en el sermón anterior y en este la persecución del creyente y el por qué somos perseguidos. Pero ahora nosotros nos hacemos esta pregunta y entrando en el punto número 2, el gozo en las pruebas. ¿Cómo es la reacción del creyente en medio de estas persecuciones? ¿Cómo actúa o debe de actuar en medio de pruebas, de persecuciones? Y por eso, en el versículo 12 de Mateo 5, dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor ahora no empieza diciendo, bueno, ahora viene lo difícil, vaya a ser perseguido y vamos a negociar cómo debéis deportaros cada uno. El Señor no dice, entrando en lo que no dice, como siempre entramos, ¿verdad? No dice que según cada carácter de cada persona, según como sea cada persona, sea más sentimental, más emocionalista, menos emocionalista, según cada uno va a actuar. No dice eso el Señor. Sabemos una cosa, hermano, que el Señor, una cosa debemos de tener en cuenta, que el Señor no nos cambia las circunstancias. Él nos enseña a vivir en medio de ellas, mirándolo a Él y dependiendo de Él. Hermano, el Señor cuando nosotros estamos en medio de una persecución, cuando estamos en medio de una tribulación, cuando estamos en medio de una prueba, nosotros tendemos a orar y decir, Señor, sácame de aquí, sácame de esta situación, ¿verdad? Sácame de esta prueba porque no puedo soportarla. Pero el Señor es donde se muestra muchas veces más nuestra vida. Es como trata nuestro carácter, es como nos hace crecer en santidad en medio de esas pruebas, en medio de todo ello. Y lo está usando para hacernos más conforme al carácter de Cristo. Por eso, gozaos y alegraos es un mandato, hermanos. Gozaos y alegraos es un mandato, no es una opción que da aquí el Señor. Por eso, hermano, la reacción del hombre natural, ¿cuál es? ¡Ay, qué pena de mí! Todo me pasa a mí, ¿verdad? La autocompasión, o se amarga, o entra en ira. Da un puñetazo allí a la pared, todo me pasa a mí.
Miserable de mí. No, no, Pablo no está hablando eso. No, no. Pablo no va por ahí. No, sí, no, Pablo no va por ahí. Y realmente cuando Pablo dice miserable de mí, ¿por qué? Porque ves su, ¿verdad? Delante del Señor. Por eso, hermano, todo verdadero creyente perseverará hasta el fin. Y el falso creyente perseverará hasta su siguiente prueba. Cuando sea probado por fuego, cuando venga la sola y no esté anclada en la roca, que es Cristo, esa persona se apartará. Esa persona se apartará. Hay personas que llevan 20 años, 30 años en una iglesia y llevan ahí puesto, incluso tienen ministerio, pero en el momento que van a otra iglesia o cambian de pastor o empiezan a predicar la palabra fielmente y eso es derramado como fuego en la congregación, se ven que nunca realmente han estado en el Señor, sino que han estado cómodos en un mensaje cómodo, en un mensaje light, ¿verdad? Pero no han visto realmente su estado porque no se le ha predicado sobre el infierno, no se le ha predicado sobre el perdón de los pecados, sobre el arrepentimiento, no se le ha predicado que no somos niñas bonitas ni princesas delante del Señor, ¿verdad? Sino que realmente somos seres viles desechados por nuestro pecado, ¿verdad? Y que la única esperanza que tenemos delante de un Dios airado es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Ve a Cristo en arrepentimiento, fe, ve a Él y verás tú como el Señor tiene un plan maravilloso para Él. Y tú formas parte de Él. El Señor no tiene un plan maravilloso para tu vida, hermano. Lo estamos viendo, cómo fueron perseguidos los apóstoles, los antiguos, la iglesia primitiva, cómo están siendo perseguidos nuestros hermanos. Ese plan maravilloso queréis. Por ahí vamos a pasar, hermano. No sé cada uno. Tampoco quiere decir que tengamos que pasarlo 100% seguro. No quiere decir que vaya a entrar nadie aquí con una metralleta y nos vaya a disparar. O sí. No se sabe, ¿verdad? Por eso, la reacción del hombre natural es eso mismo, ¿no? Cuando vienen las pruebas es amargarse y sobre todo, hermano, la autocompasión. La autocompasión es de los mayores pecados y peores que puede tener un creyente, ¿verdad? Por eso necesita algo sobrenatural en su vida para poder hacer todas estas cosas, ¿verdad? ¿No habéis visto, hermano, los niños, los que tenéis niños, sobrinos o demás, que, por poner un ejemplo, hay un niño en la bañera, empieza papá o mamá, empieza a chillar, la casa se paraliza, apaga la tele, llegas al cuarto de baño, ¿qué te pasa? Ah, que no tengo toalla. Oh, se está acabando el mundo, corre, llama a la policía, llama a todas las autoridades que mi hijo no tiene toalla para secarse, ¿verdad? Y esa es la autocompasión, ese es el egocentrismo. Pero hermano, es que muchos de nosotros caemos en eso, ¿verdad? Tenemos una vida cómoda, tenemos una vida por la cual el Señor nos ha estado bendiciendo muchas cosas. Y cuando el Señor dice, como a Job, hasta aquí vaya a llegar ahora, hasta aquí. Ahora quiero y voy a probar tu fe. Ahora te voy a tratar contigo y voy a hacer que sigas haciendo conforme al carácter de Cristo, que para eso te salvé. No te salvé para que estuvieras cómodo, no te salvé para que tuvieras bienes, no te salvé para que tuviera bienestar, sino que nos llamó para ser santo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no por ser santo, como dice Efesios, sino que dice Efesios, para ser santos, no porque éramos santos. Pero muchos caemos en eso, hermano, caemos en esa autocompasión, ¿verdad? Caemos en quejarnos, en la amargura, en airarse. Y vuelvo a repetir, hermano, el Señor aquí en Mateo 5 no da una opción, sino que dice, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, hermano, es un mandato, no tienes opción. No tienes opción. Hermano, si tú conocieras, yo no sé. Hermanos, por mucho que nos cuente a nosotros los líderes, consejería bíblica, llamada de teléfono, yo no puedo saber a ciencia cierta lo que tú estás pasando. Pero yo sé lo que dice la Biblia. Y dice que estés en la situación que estás, gozaos. Gozaos y alegraos. Es un mandato del Señor. Por eso, una de las consecuencias de que tú no te goces, hermano, en medio de cualquier situación que tú tengas, es porque no ves que estás completos en Cristo. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El estar completo en Cristo, hermano, es saber que a pesar de todas las debilidades, de todo lo incompleto que podamos estar,
estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Y esto es un consuelo, hermano, en muchos sentidos. No soy el marido que debo de ser, pero mi mujer está completa en Cristo. Si mi mujer no es la mujer que debe ser, estoy completo en Cristo. Si en la iglesia donde asisto no es la que yo quiero, estoy completo en Cristo. Si las cosas no van como yo quiero, estoy completo en Cristo. Si sufriendo persecución a causa de la justicia de Cristo, pero estoy completo en Cristo. ¿Por qué? Como dice Pablo en el texto que ha leído Quique, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, cualquier situación, cualquier cosa que estés pasando, si tienes amargura, tienes ira, tienes autocompasión, hermano, es porque no estás viendo que tú estás completo en Cristo. Y el ejemplo que he puesto. Ay, es que mi mujer no se sujeta a mí, no se sujeta. ¿Qué hago? Estás completo en Cristo. Ay, mi marido no me ama como Cristo amó a la iglesia. Ay, que estoy completo en Cristo. No encuentro la esposa o el esposo que necesito. Estás completo en Cristo. Estás completo. Esto no quiere decir que no os caséis, ¿vale, hermano? Y por eso, no solo que dice, y lo fuerte de todo esto, hermano, no solo que dice que Cristo en el creyente debe de guardarse del enojo o la amargura, sino que repito que hay un mandamiento aquí que dice gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. En cualquier circunstancia, gozaos y alegraos. En el desierto, gozaos y alegraos. En la escasez, gozaos y alegraos. En la abundancia, gozaos y alegraos. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Sea cual sea, y Pablo, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos completos en Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, esto es lo que está diciendo este último versículo, hermano. Y es más, no solo que lo dice, que es un mandato del Señor, que a pesar de cualquier circunstancia, dice que nos regocijemos en las tribulaciones. El hombre natural no lo va a entender. El hombre natural. ¿Sabéis, hermano? Cuando muchas veces, y aquí somos una iglesia pequeñita, pero cuando visitamos otras iglesias, o cuando, si el Señor lo permite, o si el Señor así quiere y añade lo que han de ser salvos, pues no vamos a tener tanto trato como nosotros tenemos aquí. Pero ¿cuántas veces vemos hermanos en la alabanza, incluso llorando, con las manos levantadas, adorando al Señor, como así lo hizo Job, ¿verdad? Adorando al Señor, sin muchos de nosotros saber lo que están pasando en su vida, sin tener ni idea, que saben que cuando lleguen o se vayan del domingo, va a tener un marido inconverso, una mujer inconversa, que le está atacando desde su casa, hijos inconversos en el trabajo, o no tienen trabajo, no tienen situación, pero están el domingo adorando al Señor, hermano, con un amor, como así lo hizo Job, como Job sabía que fue quitado todo, pero el todo de Job era Dios, ¿verdad? El todo de Job era Dios. Por eso, así dice Santiago, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened en sumo gozo. No dice airaros, no dice que sintáis autocompasión y que vuestra familia os entienda durante ese tiempo, ¿verdad? Ni que empecéis a murmurar, ni a protestar, ni a entrar en la autodefensa, ¿verdad? Sino, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por lo tanto, hermano, el creyente es alguien que nosotros estamos viendo aquí. No hemos dicho, pero estamos viendo. Que el creyente va a tener controladas sus emociones, ¿verdad? No podemos negar las emociones. Nosotros no decimos, ¿verdad?, que porque rechacemos muchas cosas que se ven ahí en éxtasis emocionales, que nosotros rechacemos las emociones. Lo que sí decimos es que las emociones van reguladas según la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí, cuando nosotros vemos que el Señor da esta orden, gozaos, gozaos es una emoción. Lo que no quiere decir es que me ponga a correr por toda la iglesia, pegando saltos. No, el gozo es algo entre tú y el Señor, ¿verdad? Vas a salpicar a los demás. En tu forma de vivir, en tu forma de ver, en tu trabajo no va a hacer falta decir lo que tú dices que eres, sino los demás se van a dar cuenta de lo que verdaderamente eres.
¿verdad? Pero el gozo es algo entre tú y el Señor. Es algo que lo vas a ver desde mañana, desde esta tarde, desde por la mañana temprano, en su palabra, buscándolo, ¿verdad? En oración, en palabra. Y ahí todos nos sentimos exhortados, hermano. Ahí todos nos sentimos exhortados, ¿verdad? Pero por eso, así también dice Pablo en Filipenses 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Fijaos, nos ponemos allí con los filipenses, ¿verdad? Y dice Pablo, manda una carta y dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, hermano. El Señor está cerca. Sea que te vayas tú, sea que venga Él, el Señor, hermano, está cerca. Está cerca. Por eso, sí que es verdad que el tema de las emociones es algo que ha tenido mucha controversia por este mismo tema, pero deben de estar reguladas por la palabra de Dios. Y nosotros vemos ese gozo, ¿no? También en Pablo y Silas, que después de ser azotados, después de entrar en la cárcel, vimos cómo empezaban a pegar golpes en el suelo. ¡Qué lástima de nosotros! Eso no decían, ¿verdad? Sino decían, después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y los presos los oían. Canta himno en medio de la prueba, hermano. Canta himno en medio de la tribulación. Gózate, hermano. Pídele al Señor. El Señor no solo sabe que estás pasando por ahí, el Señor lo ha mandado. Es el Señor el que te lleva al desierto. ¿Por quién fue llevado? Yo creo que el Señor lo dejó claro a Faraón, ¿verdad? Que no fue Faraón el que mandó a Israel al desierto. Creo que fue Dios, ¿no? ¿Verdad? Fue ese el Señor el que nos lleva ahí. Eso era Hechos 16. Ahora Hechos 5, 40-42 dice, llamando a los apóstoles, después de comer con ellos, cogerlo en hombro, ponerle chapa, no. Después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, no solo que no entran en autocompasión, sino que dicen que entran gozosos, y eso se fue en el fruto, que ellos le dijeron que no predicaran más, y ellos que hicieron, siguieron predicando gozosos. Ellos seguían predicando gozosos. ¡Hey! Os soltamos, pero ya no prediquéis más. Y ellos predicaban gozosos. Y ellos seguían predicando. Impresionante. Fijaos Moisés, Hebreos 11, dice, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. En el galardón. Moisés sabía que los deleites del pecado era algo temporal, lo que estás amando, si no estás en Cristo, ¿qué es el pecado? Es algo temporal. Pero Moisés tenía la mirada puesta en Cristo Jesús, tenía puesta y sabía que la promesa de la tierra no era un sitio terrenal, sino que era Cristo, que era el Mesías, que era su Salvador. Por eso él tenía puesta su mirada en el galardón. Por eso Mateo 12, después del mandato, dice, gozaos y alegraos. Mandato. ¿Por qué? Encima, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso, hermano, tengamos la mirada en las cosas que no perecen, que se encuentran en los cielos, ¿verdad? Pero, hermano, y esto es lo grandioso, ¿verdad? Porque el Señor da un mandato. Y por dar un mandato y no tiene por qué dar nada, ¿verdad? Por ello. El Señor dice que en medio de todas estas cosas nos gocemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro galardón es grande. Y si la salvación es por gracia, ¿cómo puedo ganar estas cosas?
¿Cómo puedo ganar mi galardón si yo no gano nada? ¿Verdad? Por eso no quiere decir que la salvación se vaya a ganar, sino que estas recompensas son parte de la gracia mostrada del Señor en nuestra vida. Este galardón es parte de la gracia del Señor. Si yo mando a mi hijo que haga algo, lo tiene que hacer. Pero si encima le recompenso, estoy mostrando gracia sobre gracia, ¿verdad? Gracia sobre gracia. Y el Señor nos da la gracia para poder hacerlo y encima nos recompensa. ¿Entendéis eso? Yo lo entiendo, pero nos gozamos, hermano, ¿verdad? El Señor me da el poder, me da la gracia, tiene misericordia de nosotros, me da el poder para hacerlo y cuando lo hago me recompensa. Impresionante, hermano. Pero digamos que el Padre nos recibe como hijos, nos dice que es lo que debemos de hacer y por hacerla muestra su gracia recompensándonos por ella. No es que alguien pueda merecer el cielo, sino que Dios recompensa a sus hijos. ¿En qué consiste esta recompensa? Hermano, la Biblia no nos enseña mucho sobre esta recompensa, ¿verdad? No nos enseña si realmente y sobre todo, ¿no? Sobre todo es porque ya de por sí transfiguramos lo que sí vemos y las cosas que conocemos. Imaginaos si tuviéramos que explicar eso. Además, nosotros que no nos sabemos explicar, pues íbamos a explicar el cielo fatal, ¿verdad? Pero es algo, si hay algo que sí sabemos, que nuestros cuerpos serán transformados y glorificados. Y como dice Apocalipsis, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Impresionante, ¿verdad? Pero sobre todo, lo que añoramos y esperamos, hermano, no es por las cosas que hay ahí, sino por el que está ahí. Un versículo anterior del que acabo de leer. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermano, lo que añoramos, lo que realmente es el galardón que nosotros estamos esperando, lo que nosotros añoramos y tenemos nuestra mirada, no es lo que hay ahí, sino quien está ahí, que es Cristo Jesús. En Él, a Él nosotros esperamos, ¿verdad? El cielo es lo que es porque Dios está ahí, porque Cristo mismo está ahí. Allí incluso puse yo en Facebook que el cielo sería un infierno, ¿verdad? Si no estuviera Cristo, sería. Y el infierno sería un cielo si estuviera Cristo. Si tuviéramos que estar en el infierno y estuviera ahí Cristo, sería un cielo para nosotros. Pero si no eres creyente, si no eres cristiano, ¿para qué quieres ir al cielo? Sería un infierno para ti el cielo, porque Cristo está ahí. A la persona que odia, a la persona que tú no vas, a la que amas tu pecado más que Él. Por eso, ahí dice en 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso, hermano, ahora que estamos siendo perseguidos, azotados, estamos gozosos por medio de la muerte de Cristo Jesús, porque nuestra pena, lo que realmente nosotros, la deuda que no podíamos pagar delante del Padre, Cristo pagó por nosotros. Por eso ahora tenemos entrada al Padre directamente y únicamente, no por ninguna religión, no todas las religiones llevan a Dios, sino Cristo es el único camino al Padre. Por eso Él es nuestro galardón, Él es lo que nosotros estamos añorando. Y por eso, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, al igual que nosotros vemos estas cosas, nosotros vemos que ahora nosotros añoramos y esperamos su venida y la entrada al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo abrió esta entrada. Por eso no es una opción gozarse y alegraos, sino es un mandato, gozaos y alegraos. Gozaos, porque la deuda que nosotros teníamos que no podíamos pagar, ya la pagó el Padre el Hijo por nosotros delante del Padre, para que ahora nosotros realmente la gran persecución que nosotros íbamos a tener en la eternidad era la ira del Padre en un infierno de tormento, donde dice por los siglos de los siglos
y los siglos de los siglos que nunca tienen fin, que la ira de Dios iba a estar ahí con nosotros. Entonces, da igual el problema, la situación, la persecución, la tribulación que podamos estar pasando, nos gozamos y nos alegramos en que Cristo Jesús nos ha rescatado. Nos ha rescatado de nuestra manera de vivir y Él nos ha llevado y nos ha dado entrada al lugar celestial. Pero, si no estás en Cristo, como he dicho ahora mismo, ¿no has pensado que el cielo con Cristo para ti sería un infierno? Si yo te preguntara ahora, o yo fuese al campo y echara ahora dentro de muchas hierbas secas, y hubiera allí serpientes, y yo incendiara, hiciera un incendio, ¿qué os creéis que harían las serpientes? ¿Permanecerían en el fuego o saldrían? Pues si tú no estás en Cristo y yo te pregunto si quieres ir al cielo o al infierno, me vas a decir que quieres ir al cielo. Pero te pregunto, ¿por qué quieres ir al cielo si está Cristo allí? Si está allí quien tú odias, quien no quiere, a quien has odiado durante toda tu vida, de quien tú no has querido saber nada de él, está Cristo allí. No quieres ir allí. Por eso, si no puede ver esto, si no puede estar con él, tiene aquí ahora la solución. Ve y corre a Él. Si odias a Cristo, corre a Él. Si no estás en Cristo, corre a Él. Antes que sea demasiado tarde, antes de que la ira de Dios sea sobre tu vida eternamente, ahora es el momento de salvación. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe, y no temas a los hombres, como dice en Mateo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Quién es ese? El hombre. Temed más bien, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? Dios. Dios es el que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Por eso corre a Él si no estás en Cristo en arrepentimiento y fe, antes de que sea demasiado tarde, y podrás gozarte y alegrarte en tus tribulaciones, en tus angustias, y sobre todo saber que la deuda que tú no podías pagar, Cristo la pagó por ti. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú has sido misericordioso y bondadoso todo el tiempo con nosotros. Gracias, Señor, porque no por nuestra fuerza, no por nada de lo que nosotros podamos tener, tú eres un Padre que nosotros podemos ver, que nos sigue cuidando, que nos sigue guiando, que te sigue mostrando a pesar de nuestras tribulaciones y angustias. Tú sigues ahí en medio de nosotros. Oh Señor, enséñanos y pon un corazón agradecido a ti. Pon un corazón, Señor, donde podamos adorarte en espíritu y en verdad, Señor, como tú te mereces en la medida de lo que nosotros podamos darte. Pero recibe la adoración única del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recibe esa obra, Señor, en nuestro lugar, porque por nosotros mismos no podemos darte, Señor, lo que tú te mereces. Porque nosotros, Señor, seguimos siendo pecadores, constantemente caemos, Señor. Pero pon en nosotros, Señor, todas las cosas, Señor, que a ti te agradan. Pon tu gracia sobre gracia en medio de nosotros, Señor. Danos fuerza en medio de nuestras tribulaciones. Haznos, Señor, perseverar hasta el fin. Haznos, Señor, seguir creciendo en santidad para parecernos cada día más a Cristo y obedecer tu palabra, Señor. Y si hay alguien, Señor, que aquí no te conoce, te ruego que tú tengas misericordia por ella. Que hoy sea un día de salvación en los cielos, Padre, y que todo esto sea para gloria y alabanza de tu gracia. Por eso, Señor, te pedimos así todas estas cosas. En el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.